Buenos días, estimados estudiantes, ¿cómo están? Les saluda el profesor Eduardo Flores. En esta oportunidad vamos a desarrollar una sesión de aprendizaje del área de comunicación para el tercer grado de secundaria. La sesión de aprendizaje lleva por título Evolución del castellano. A su vez, esta sesión de aprendizaje pertenece a la unidad número 1. Narramos diversas historias. En los siglos IX y siglos VIII a.C., los celtas se establecieron en lo que hoy es España e influyeron lingüísticamente en las poblaciones nativas. Los celtas aportaron los conceptos del ser y estar en el idioma castellano. Ser y estar. Ser y estar, dos verbos muy importantes. Además, también los celtas aportaron palabras como un gancho. ¿Quién no ha utilizado un gancho? Para colgar ropa, para colgar papeles u otros objetos. Y también otra palabra conocida que los celtas aportaron es la palabra, a ver si adivinan, ¿ya adivinaron? ¿Ya adivinaron? La palabra colmena. Por ejemplo, una colmena de abejas. A su vez, el grupo de los íberos también aportaron palabras al castellano. Por ejemplo, la palabra barranco. Barranco, ustedes saben que es un espacio geográfico, también es un distrito de la ciudad de Lima, y barranco se refiere a una pendiente pronunciada. También en el norte de España vivió otro grupo, el grupo de los vascos, y los vascos también hicieron sus aportes al idioma castellano, los vascos. Por ejemplo, la palabra izquierdo y la palabra chaparro. Los vascos aportaron una palabra al idioma castellano, palabras como izquierdo, muy importante para orientarse y saber la lateralidad. Izquierdo, aporte de los vascos. Y otra palabra, chaparro, una palabra muy utilizada en México, que vendría a ser como un adjetivo que describe a las personas de baja estatura. Chaparro también se utiliza aquí en Perú para referirse a las personas de baja estatura. Muy bien, continuemos. Luego, en el siglo III a.C., hasta el siglo V después de Cristo, dominaron la península ibérica los romanos, bajo el Imperio Romano de Occidente. En la península ibérica se impuso el idioma oficial de Roma, el latín, sobre todo el latín vulgar, que es el idioma que hablaba el común de la gente. Entonces, en la península ibérica se instala el latín vulgar y surgen las lenguas romances, entre ellas el castellano en la región de Castilla. Ustedes saben que a partir del latín nacen las lenguas como el italiano, como el rumano, como el francés, ¿no? Como el portugués, como el catalán, y entre esas lenguas nace el castellano de la región de Castilla. Hasta ese momento el castellano solamente era una de las lenguas romances, pero no tenía predominancia en todo el territorio de la península ibérica. Continuemos para ver cómo es el proceso
de formación del idioma castellano tal como lo conocemos hoy en día. Luego de la caída del Imperio Romano, ustedes saben que el Imperio Romano cae en el año 476 después de Cristo con la invasión de los bárbaros. ¿Quiénes eran los bárbaros? Los jutos, los sajones, los francos, los vándalos, los visigodos, muy importante, los visigodos o godos occidentales, quienes luego terminan instaurando un gobierno en la península ibérica. Los visigodos invaden la península ibérica. Bien, todo este grupo de germanos, los ostrogodos también, todo este grupo de germanos también aportan en el desarrollo lingüístico del castellano. Repito, se establece el reino visigodo en la península ibérica, los germanos. ¿Qué palabras, por ejemplo, son germanas que actualmente utilizamos en el idioma castellano? Por ejemplo, la palabra yelmo tiene su origen en los idiomas germánicos y yelmo ya está incorporado en el lenguaje, en el idioma castellano. Otra palabra germánica, de origen germánico, es la palabra guerra. Guerra. Muy bien, continuemos. Luego de las invasiones germánicas, ustedes saben que se forman diferentes reinos en la península ibérica. Como podrán observar, en el año 1054 existía ya el reino de Castilla y León, el reino de Navarra, el reino de Aragón y los condados catalanes. Y una gran proporción del territorio estaba bajo el dominio de los árabes. Esta parte del territorio estaba bajo el dominio de los árabes. En el año 1143, esta configuración geográfica va cambiando. Los reinos cristianos van avanzando y ganando terreno y el reino árabe va retrocediendo. En el año 1200 esto se ve de una manera más pronunciada. Los árabes disminuyen su territorio y los reinos cristianos van creciendo. Así podemos llegar hasta el año 1450, en que los árabes solamente estaban en una porción pequeña en el reino de Gamarra y todo el resto de la península ibérica era cristiana. Bien, entonces, los árabes llegaron a la península ibérica en el siglo VIII después de Cristo y estuvieron hasta el siglo XV. Los árabes, ustedes saben que son expulsados finalmente aproximadamente el 2 de enero de 1492 por los reyes católicos Isabel y Fernando de Aragón. Cabe destacar también que los árabes estuvieron casi 8 siglos en la península ibérica, entonces el aporte del idioma castellano fue muy grande. Más de 4.000 palabras árabes han sido incorporadas o tienen origen en la formación del idioma castellano. Y en España se formó la cultura mozárabe. Entre las 4.000 palabras, por ejemplo, hay palabras o vocablos como almohada. ¿Quién alguna vez no ha utilizado una almohada para dormir? Pues esta palabra almohada es de origen árabe. Otra palabra conocida, aceite. ¿Quién no utiliza aceite para cocinar? Pues la palabra aceite es una palabra de origen árabe. Una palabra castellana con influencia árabe. La palabra ajedrez también es otra palabra castellana con influencia árabe. Ajedrez. Entonces los árabes tuvieron una gran influencia en la evolución del idioma castellano. Continuamos. Por ejemplo, en el siglo XII después de Cristo surge
surgen los cantares de gesta, las jarchas también. Un cantar de gesta muy conocido es el cantar del Mío Cid, donde el personaje principal es Rodrigo Díaz de Vivar, el Mío Cid. Vamos a escuchar en lenguaje antiguo una parte del cantar del Mío Cid. De los ojos tan fuerte mientras llorando, tornaba la cabeza y estaba los catando. Vio puertas abiertas e usos encañados, alcándaras vacías, sin pielles y sin mantos, y sin falcones y sin actores mudados. Sospiró Mío Cid, que mucho había grandes cuidados. Habló Mío Cid, bien y tan mesurado. Grado a ti, Señor, Padre que estás en alto. Esto me han vuelto mis enemigos malos. Allí piensan de aguillar, allí sueltan las riendas. A la eixida de Vivar o vieron la cornella diestra. Entrando a Burgos o vieron la siniestra. Metió Mío Cid los hombros, engrameó la tiesta. Bien, esta es una parte del poema o cantar del Mío Cid. Este cantar de gesta fue escrito en el siglo XII después de Cristo. Su autor es anónimo y el personaje principal es Rodrigo Díaz de Vivar. Cabe destacar también que en el siglo XII después de Cristo, Alfonso X el Sabio declaró al castellano como idioma oficial de España. Y en el siglo XV después de Cristo, luego del fin del dominio árabe, hemos dicho que los árabes son expulsados de España en el año 1492. Entonces, luego de la expulsión de los árabes, se escribió la primera gramática en lengua castellana, hecha por Antonio de Nebrija, y esta se difundió no solamente en Europa, sino también en toda América. Bien, en el libro que ustedes tienen del área, en la página 14, podemos ver también un esquema de la evolución del idioma castellano. Vamos a repasar a ver lo que hemos dicho de manera breve durante el desarrollo de esta sesión de aprendizaje. Haremos un zoom. Ok. Dice, evolución del castellano. Como habíamos dicho, siglo IX y siglo VIII a.C., en la península ibérica se establecieron los celtas. Este grupo influyó mucho lingüísticamente en las poblaciones nativas. Habíamos dicho que los celtas aportan al idioma castellano el concepto de el ser y el estar. Y además también entre las palabras que aportaron conocidas, la palabra gancho, la palabra colmena. Asimismo también, luego en el siglo VI y el siglo V a.C., se imponen en la península ibérica los íberos. Y de los sílabos íberos también vienen las palabras como barranco. Ellos desaparecieron luego de la conquista de los romanos. Los romanos llegaron en el siglo III a.C. y estuvieron hasta el siglo V después de Cristo. Ustedes saben, como ya hemos dicho en el desarrollo de la sesión de aprendizaje, los romanos llegan a la península ibérica e imponen el latín. A partir del latín vulgar, el latín común del pueblo, nacen las lenguas romances: el francés, el italiano, el rumano, el portugués y también el castellano. Luego de la caída del Imperio Romano de Occidente, como ustedes sabrán, en el año 476 cae el Imperio Romano de Occidente y se instalan los pueblos bárbaros en el siglo V después de Cristo. Estos pueblos bárbaros
forman nuevos reinos, ¿no? En España, en la península ibérica, se impuso el reino visigodo. Posteriormente, en el siglo VIII después de Cristo, se produjo la invasión árabe, también ya lo habíamos dicho, y estuvieron prácticamente más de 700 años, casi 800 años los árabes estuvieron en la península ibérica y aportaron al idioma castellano más de 4.000 palabras. Más de 4.000 palabras tienen origen en el idioma árabe y en la cultura mozárabe. En el siglo IX después de Cristo se conocieron las primeras manifestaciones literarias en romance castellano, jarchas, poemas líricos, y comenzó a difundirse el castellano. Era muy importante la narrativa oral porque no todas las personas sabían leer y escribir, y además la difusión de los libros no era mayoritaria, ¿sí? Entonces la mayoría de personas conocían las acciones, los eventos, los hechos, las historias a través de los cantos, de los poemas, del juglar, ¿no? Y mediante las jarchas, los poemas líricos. Eso fue en el siglo XI después de Cristo. En el siglo XII después de Cristo se escribió el Cantar del Mío Cid, una obra literaria en lengua romance que se difundió por toda la península ibérica. Esta obra fue escrita en el antiguo castellano, en la lengua de Castilla. En el siglo XIII después de Cristo, Alfonso X el Sabio declaró el castellano como idioma oficial de España. En el siglo XV, luego del fin del dominio árabe, se escribió la primera gramática en lengua castellana, cuyo autor es Antonio de Nebrija, y esta se difundió en América. En el siglo XVII, el castellano recibió la influencia de lenguas modernas como el inglés, el alemán, entre otras, y también la influencia de lenguas amerindias, el idioma maya y el idioma quechua. Por ejemplo, los mayas aportaron palabras como tamal, como chicle, y los quechuas palabras como papa, cóndor, caucho, entre otras. En el siglo XXI el castellano es una lengua importante en el mundo y su difusión se da con el desarrollo de los medios de comunicación social. Bien, estimados estudiantes, ustedes, a partir de la breve información que estamos dando aquí en el video y la información que tiene el libro, van a parafrasear estos contenidos, ¿sí? Y les recomiendo que vayan al libro de actividades en la página 16 para ver los detalles de esta actividad que tienen que realizar. Antes de continuar, ¿qué significa parafrasear? ¿Cuál es su significado? Bien, viene de la palabra paráfrasis, que a su vez tiene su origen en el idioma latín. Recuerden que el castellano es una lengua romance, tiene su origen en el idioma latín. Entonces, paráfrasis viene del idioma latín. Y a su vez también viene del griego paráfrasis, ¿no? ¿Cuál es su significado actual de paráfrasis? Es una explicación o interpretación amplificativa de un texto, o sea, este texto escrito y el texto oral, que es la explicación de la sesión de aprendizaje, es la explicación o interpretación amplificativa de un texto para ilustrarlo o hacerlo más claro o inteligible. O sea, lo que usted ha entendido lo va a decir con sus propias palabras y va a tomar en cuenta la información del libro y la información de este video. Paráfrasis también significa frase que, imitando en su estructura otra conocida, se formula con palabras diferentes. Continuemos. Entonces, estimados estudiantes, la evolución del castellano ha tenido un proceso largo que comienza en el siglo IX a.C. y continúa hasta la actualidad. El desarrollo de esta lengua, la lengua castellana, se dio en la península ibérica a través de el dominio del reino de Castilla y su posterior unión con el reino de
Aragón. Muy bien, estimados estudiantes, nos vemos hasta una próxima oportunidad. Revisen la agenda virtual porque ahí también estarán dadas otras indicaciones y será publicada una ficha de aplicación. Que les vaya bien, hasta la próxima. Chao.